Muy bien, en Mapuchito Noticias vamos a saludar al dirigente radical Federico Storani. Freddy, un gusto en saludarte, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Para mí un gusto estar en contacto nuevamente. Freddy, bueno, en principio no podemos arrancar este diálogo si no te pido una reflexión de cómo estás viviendo la situación del país, cuál es tu análisis de los últimos acontecimientos y cómo ves la cosa desde tu punto de vista. Bueno, lamentablemente debo decir que la situación nacional la veo muy mal en todos los órdenes. Empecemos por el económico-social. Yo creo que la expectativa de un cambio positivo que había generado este gobierno al principio se ve completamente frustrado. En realidad el cambio pero es negativo. No tiene nada de nuevo, porque generalmente el cambio se asocia a lo nuevo, en esto no tiene nada de nuevo, es la repetición de otros planes de ajustes ortodoxos que en su momento se llevaron adelante en la etapa de la dictadura militar con Martínez de Oso, también con el gobierno de Menem Cavallo. Y digo esto porque aquí el ajuste no lo pagó ninguna casta, todo lo contrario, el ajuste lo pagaron y lo están pagando los sectores de ingresos fijos, muy particularmente los jubilados. El ajuste se explica en un 60 y pico por ciento en los jubilados, en los asalariados, en la obra pública y en el recorte, por ejemplo, de temas tan importantes como el financiamiento educativo, universitario y la paralización completa de la obra pública que convierte las rutas en verdaderas trampas mortales, como lo hemos visto, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista económico, no veo que esto esté dando ningún resultado. Se repiten experiencias frustrantes que ya fracasaron. Eh, el tipo de cambio, a pesar de todo esto que yo digo, y con el supuesto propaganda del déficit fiscal, sigue presionando. Eso va a presionar también sobre la inflación. Y ahora se agrega un temor mayor de la mayoría, que es el temor a perder el empleo. El trabajo hoy es un bien extremadamente preciado y está aumentando los niveles de desocupación de manera alarmante, entre otras cosas porque golpea muchísimo a la pequeña y mediana empresa, que muchas se han convertido en importadoras, al permitir que se importe todo tipo de chucherías que compite de manera desleal con nuestra propia industria. Y desde el punto de vista institucional lo estamos viendo, es decir, el gobierno se maneja con decretos de necesidad y urgencia, no respeta la Constitución para nada, el decreto 23 que está vigente, 7023, es francamente inconstitucional. Cuando se aprueban leyes en el Congreso amenaza con vetarlas, es decir, gobierna con una minoría intensa. También intentó por decreto poner ministros de la Corte de Justicia de la Nación, que es francamente inconstitucional, y estamos deslizándonos entonces de un Estado de derecho hacia un Estado de excepción, hacia un Estado que a veces es policial por la represión que también se recae sobre la protesta social, que en muchos casos es legítima, como en el caso de los médicos del Garrahan, por ejemplo, que es tan importante para la salud, para la pediatría, o de los propios jubilados. Por lo tanto, el panorama que veo es malo, creo que vamos a una nueva frustración y que el daño que se está haciendo va a necesitar mucho tiempo para recuperarse. Ahora bien, estamos en este cuadro de situación. ¿Vos qué grado de responsabilidad le das a lo que se denomina la política tradicional? Bueno, mucha, porque yo creo que fue con su ineficiencia y con su falta de ejemplaridad la que creó el caldo de cultivo para que apareciera un personaje como este, que es un personaje muy extremista, muy cruel, goza con la crueldad y que además, vuelvo a repetir, está ensayando cosas que ya se ensayaron en el pasado y fracasaron, no tiene nada de nuevo. Pero en buena medida fue asfaltado el camino, por decirlo de algún modo, por las experiencias frustrantes, ineficientes, de falta de ejemplaridad anterior. Espero que se haya aprendido la lección. Nosotros desde el radicalismo aspiramos
constituir, a identificarnos con un espacio socialdemócrata moderno que defienda lo nacional, nuestro patrimonio, pero que también tenga una fuerte sensibilidad social y que eso sea capaz de ser un imán de atracción a otras fuerzas políticas afines para constituir una alternativa, porque es evidente que si esto continúa, los males van a ser muchísimo peor. Ahora, uno tiene la sensación que estas elecciones de medio término son por demás importantes. Quizás de estos 40 años de democracia sean una de las más importantes en función de que se va a plantear para qué lado camina el país, ¿no? Sí, lo son, porque obvio que el gobierno está haciendo lo imposible por mantener algunas de las variables, entre ellos el tipo de cambio, el dólar, este, artificialmente estable, con algunos niveles de inflación también, para llegar a octubre. Pero el problema es que muchos se preguntan ¿y qué pasa después? Incluso se lo preguntan a algunos de sus aliados más importantes, como por ejemplo el JP Morgan, el banco JP Morgan, que ha hecho un análisis de recomendación de no inversión en la Argentina. Inversiones en la Argentina no vienen, salvo algunas contadas con los dedos de la mano en materia de minería, no vienen. Y mientras tanto la Argentina está entrando en un cono de atraso, de decadencia, en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura. Ahora, ¿vos no crees que de cara a octubre como que casi que las cartas están echadas en función de que si no se podría haber conformado un gran frente opositor, pero no opositor para ser anti determinada cuestión, sino un determinado frente opositor con un ideario que pueda convencer a un electorado que quiere y vea un rumbo, un norte que sea viable para la Argentina? Estoy absolutamente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo con lo que vos decís. Yo, además me has escuchado otras veces, creo que estamos nuevamente mal atrapados en una polarización muy aguda, que esa polarización muchas veces es por el anti, que acá lo que había que hacer es tratar de hacer confluir un pensamiento socialdemócrata moderno que nosotros intentamos expresar con un pensamiento de origen social cristiano que converja, que pueda ir bosquejando un tercer gran movimiento, como quería Raúl Alfonsín en la historia argentina, que a su vez genere una esperanza, pero sobre todo para que tenga una base de sustentación amplia para acometer los desafíos que tenemos por delante, que es hacer reformas muy profundas, pero no las que quiere hacer este gobierno, que son muy regresivas y reaccionarias, sino todo lo contrario, reformas de tipo progresista que lleven a la igualdad, al progreso, al desarrollo de la nación. Y entonces creo que todavía eso es una asignatura pendiente de la política, armar esa alternativa. Ahora también la sociedad debiera jugar un rol importante. No es posible seguir escuchando a aquellos que te dicen yo el domingo voto temprano para irme a pescar y cuando le preguntas a quién votó, por qué votó a tal, no, es agarré la primera boleta que encontré. Ese es el que después se queja despiadadamente de lo que tenemos cuando no fue protagonista a la hora de ver quiénes eran los candidatos, qué propuestas había, qué camino iba para seguir. Digamos, también tengo esta sensación de que la sociedad ha decaído notablemente en su poder de análisis, en sus ganas de ser protagonista, en participar de la vida de la política, ¿no? Bueno, claro, eso es muy así porque la actividad política la política finalmente es un instrumento para intentar transformar la sociedad en un sentido positivo. Puede estar bien ejecutada o mal ejecutada. Hay muchos malos ejemplos, pero también los hay muy buenos. Y si uno no, como ciudadano, no tiene la responsabilidad de interiorizarse, de prepararse, de tener algún grado de participación, no es votar cada 2, cada 4, cada 6 años. Eso no es la democracia. La democracia son mayores y mejores formas de participación y eso significa también interesarse por la cosa pública. Y esto es lo que nos lleva a veces a esta experiencia que hoy estamos viviendo, o a algunas anteriores que fueron también frustrantes. Creo que un ciudadano tiene el deber, la obligación de interiorizarse y votar a conciencia. Digamos que todo esto hace que volvamos a tropezar siempre con la misma piedra. Yo tengo la esperanza de que no, que creo que esto es una experiencia tan extrema, tan extremista, que va a dejar secuelas muy graves y que la sociedad argentina va a reaccionar y que va a reaccionar, el péndulo va a volver, esto no es para siempre. Esto está atado también a un proceso global que se vive en el mundo, que es una moda, pero estas modas generalmente pasan
y luego los equilibrios vuelven a planteos que tengan mayor nivel de sensibilidad social, de defensa del patrimonio, de lo nacional, de la soberanía. Ahora, Freddy, yo que te sigo desde tantos años y el vínculo que tenemos, y conozco de tu esfuerzo, de tus ganas, de tu proyecto político, digo, porque con ganas solamente no alcanza. eh, ¿Cómo vivís todas estas etapas después de tantos años de lucha, donde uno creería que después de todo ese largo camino, y te pongo como ejemplo, como tantos otros, e inclusive de otros partidos políticos que uno ha seguido en el tiempo, ha escuchado o ha tenido su proyecto político en las manos, ¿por qué han pasado tantos años y estamos en esta situación? Bueno, creo que no ha habido un diagnóstico ajustado, profundo, muy estudiado de la realidad argentina, entonces se han utilizado recetas parecidas, pero también en este caso, este hombre decía que no se puede salir haciendo siempre lo mismo, me refiero a Milei, Claro. y sin embargo él repite la receta de Martínez de Oz, de Menem Cavallo, que terminaron en frustración y en mayor atraso, incluso con episodios de corrupción, como el caso de Libra, por ejemplo, que ya está clarísimo que es una estafa en toda la línea. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es un diagnóstico mucho más claro de cómo asignar recursos, de cómo planificar de manera indicativa, de cómo producir una descentralización, de cómo asignar esos recursos que puedan existir a la mayor riqueza que puede tener una nación, que es su propio pueblo, y allí está el tema de la salud, la educación, cómo jerarquizarla. Se pueden hacer auditorías, pero no esto que está saliendo hasta ahora, que es una masacre donde se cometen muchísimas injusticias. Entonces se puede gobernar con total transparencia, pero con una gran eficiencia. Me remito a los gobiernos de Arturo Illia o del propio Raúl Alfonsín, que así lo hicieron. Y por lo tanto, creo que es posible que haciendo un diagnóstico correcto, adaptándose a los nuevos tiempos, es posible un camino mucho más justo, más equitativo y más igualitario. ¿O crees que nuestra generación podrá ver eso? Sí, porque creo que los periodos van a ser mucho más breves ahora. Este periodo que en su momento generó entusiasmo va a tener mayor frustración. Esto tiene lo efímero del dedito para arriba en las redes sociales. También el dedito puede estar para abajo en cualquier momento. No tiene un sustento real. Ujú. Finalmente, con respecto a las cuestiones políticas, Milei construye gran parte de su accionar político descalificando a los dirigentes políticos de lo que se denomina la política tradicional. Pero hay gente que evidentemente eso lo ve como un hecho positivo, cosa que en lo personal creo que no es así, pero hay gente que lo valora como un hecho positivo, dice que ustedes son como lo rancio de la política argentina. No, eso es de mi punto de vista, una tontería, no es entender la democracia. La democracia es, ante todo, tolerancia, convivencia, respeto del pluralismo, respeto de las ideas ajenas. No es el insulto, la descalificación, la agresión permanente de la forma más grosera, más soez, más hiriente. Eso no es democracia, porque eso atenta, ese discurso de odio permanente, va crispando la sociedad, va transmitiendo una violencia que se ve ya en las calles por cualquier incidente banal, termina un episodio de violencia y eso se alimenta desde arriba. La democracia, insisto, es convivencia, es tolerancia, es pluralismo, es respeto por las ideas de todos. Y esto no tiene nada de una impronta democrática. Insisto, son modas donde alguno puede sacarse las ganas, muy al compás de lo que son muchas redes sociales, donde muchos se escudan en el anonimato para decir cualquier barbaridad que no se animarían a sostenerla personalmente. Y bueno, yo creo que un poco se ha impuesto ese estilo, pero que va a ser un estilo efímero, que va a pasar. Te robo 2 minutos más de tu tiempo, contame cómo va la novela, la presentación del libro. Bueno, la novela Almas Quemadas va muy bien. Es una experiencia muy reconfortante para mí. Disfruté mucho el proceso de escritura y ahora lo estoy haciendo también en diferentes presentaciones
Ahora muy pronto voy a la provincia de Santiago del Estero, donde tengo una invitación oficial para la presentación. Ya he estado en Bahía Blanca, en Tres Arroyos, he estado en Mar del Plata, he estado en Córdoba y siempre con un extraordinario y muy buen suceso. Así que creo que me da una enorme satisfacción, es parte de lo que ha sido siempre mi vocación y que ahora la puedo expresar con mayor amplitud y más a cara descubierta, digamos. ¿Y qué involucra más en tu sentimiento, la política o la escritura? Las dos cosas están muy unidas, porque en realidad, hablando de mí, mi perfil ha sido siempre ese, ¿no? Yo, por supuesto, sigo siendo docente universitario, me atrae muchísimo toda la formación académica, y la aplico en la política. No es, una cosa no es incompatible con la otra. Y la literatura también ha estado siempre muy, muy cerca de mis mayores afanes, y la diferencia es que ahora me he tomado la libertad de poder expresarla, de hacerlo público. Bueno, novela que estaremos presentando antes de que termine el año en algún momento aquí en Viedma. No, por supuesto que sí. Quiero ir a, a la Patagonia, muy particularmente a Viedma, claramente Patagones, y estar con ustedes y poder presentar la novela y poder hablar sobre ella y sobre lo que involucra también a la realidad argentina en pasado y en presente, que nos interpela. Seguro. Freddy, te mando un abrazo y gracias por atenderme como siempre. Bueno, un fuerte abrazo y nos estaremos viendo muy pronto. Seguro que sí. Hasta pronto, que estés muy bien.